Noticias importantes, sea usted bienvenido. Comenzamos. Trump insta al Partido Republicano a votar no al proyecto de ley FISA, citando las preocupaciones de la investigación de Rusia. Y además, Grassley dice que la Casa Blanca no pudo explicar el por qué despidieron a los inspectores generales. Comenzamos. El presidente Trump advirtió el día martes por la noche que los republicanos deberían votar contra la reautorización de la Ley de Vigencia de Inteligencia Extranjera, FISA, la medida controvertida que establece una vía legal separada para que el gobierno de Estados Unidos obtenga permisos para espiar a las personas que podrían ser agentes de potencias extranjeras en los Estados Unidos. Trump puede cumplir su deseo. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, ahora está pidiendo a los líderes demócratas que retiren el proyecto de ley FISA. La ley ha expirado actualmente, con una renovación de sus disposiciones con algunas medidas de reforma que se están aplicando en el Congreso. Trump en su tuit del día martes dijo que los republicanos deberían votar no a la reautorización, citando aparentemente abuso del acto en la vigencia de algunos miembros de la campaña de 2016 durante las investigaciones sobre si hubo conclusión entre la campaña de Trump y Rusia en los esfuerzos de la nación para impulsar la candidatura de Donald Trump. Espero que todos los miembros republicanos de la Cámara voten no en FISA hasta que nuestro país pueda determinar cómo y por qué tuvo lugar el mayor escándalo político, criminal y subversivo de la historia de Estados Unidos, tuiteó el presidente Donald Trump. Una investigación realizada por el ex asesor especial Robert Mueller terminó sin cargos penales por actividades relacionadas con la colusión. A Fox News se le dice que el tuit de Trump no equivale necesariamente a una amenaza de veto y que al presidente le gustaría ver la forma final del proyecto de ley antes de decidir si enviarlo al Congreso. La reforma de FISA ha sido un tema candente desde que un informe del Inspector General del Departamento de Justicia reveló inexactitudes y omisiones significativas por parte del FBI en las solicitudes de órdenes del FISA que llevaron a la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera a autorizar la vigilancia del asesor de campaña de Donald Trump, Carter Page, en 2016. Un informe posterior demostró que las violaciones del FBI de las reglas relacionadas con FISA fueron más allá de la investigación de Rusia. La controversia en torno a las prácticas del FBI en la investigación del ex asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, también ha intensificado los llamamientos de algunos legisladores para la reforma de FISA. Nuevos documentos de la investigación del FBI sobre el ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, fueron divulgados al público y pintan una imagen preocupante de agentes y funcionarios del FBI doblando las reglas para atrapar a un estadounidense inocente que no cometió ningún delito, dijo el senador Mike Lee, republicano de Utah, dijo en un comunicado a principios de este mes, y continuó: los principios de la aplicación de la ley de nuestro gobierno federal necesitan desesperadamente una reforma y tenemos una oportunidad real de comenzar esa reforma la próxima semana, cuando el programa FISA se presente para una nueva autorización. El caso Flynn se encuentra actualmente en el limbo, ya que el juez de la Corte de Distrito ha invitado a las partes externas a que evalúen si pueden aceptar la moción del Departamento de Justicia para suspender el enjuiciamiento contra Flynn, quien anteriormente se declaró culpable de mentirle al FBI, pero más tarde trató de retirar su súplica. Los abogados de Flynn actualmente están apelando esta decisión y buscan que el Tribunal de Apelaciones apruebe la moción del Departamento de Justicia para abandonar el caso por completo. Además, los legisladores que tienen que enfatizar las libertades civiles han sospechado durante mucho tiempo de FISA y cree que el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISC, el organismo que permite a las agencias federales la aplicación de la ley de inteligencia y solicitar órdenes de vigilancia para espiar la inteligencia. La Cámara de Representantes el día miércoles estaba preparada para considerar la enmienda a un paquete de reforma de FISA aprobado por el Senado a principios de este mes con apoyo bipartidista. El paquete del Senado no solo tuvo apoyo significativo en el Senado, sino que también el respaldo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Dick Olive y el fiscal general William Barr. La encomienda se basaría en los esfuerzos de reforma en el proyecto de ley del Senado al prohibir las búsquedas de historiales del navegador web sin una orden judicial. Los representantes Saul Lowery, demócrata de California, y Warren Davidson, republicano de Ohio, están detrás de la medida de la Cámara. La enmienda falló por un voto en el Senado cuando los senadores Ron Wyden, Dior,
Steve Deinetz, Armond se presentaron allí. Si la Cámara aprueba la enmienda presentada por Lofgren y Davidson, el Senado debería ser obligado a considerar nuevamente el proyecto de ley mientras el Congreso trabaja para llevarlo al escritorio del presidente. Siguiendo con las noticias, Grassley dice que la Casa Blanca no pudo explicar por qué despidieron a los inspectores generales. El senador Chuck Grassley, republicano de Iowa, está llamando a la Casa Blanca por no explicar adecuadamente los recientes despidos de los inspectores generales del presidente Trump, alegando que las remociones violaron los requisitos para proporcionar al Congreso razonamiento para tales decisiones. Grassley había preguntado a la Casa Blanca en abril sobre el despido del inspector general de la Comunidad de Inteligencia, Michael Atkinson, y a principios de este mes hizo una solicitud similar con respecto a la terminación del inspector general del Departamento de Estado, Steve Linick. Después de una carta de seguimiento enviada el 18 de mayo, el abogado de la Casa Blanca, Patsy Pillon, defendió los movimientos comparándolos con los actos similares tomados por el expresidente Barack Obama, pero Grassley se quedó insatisfecho. Aunque la Constitución otorga al presidente la autoridad para administrar al personal del Poder Ejecutivo, el Congreso dejó en claro que si el presidente va a despedir a un inspector general, debe haber una buena razón para ello, dijo Grassley en un comunicado. La respuesta del Consejo de la Casa Blanca no cumplió con este requisito, que el Congreso claramente declaró en el estatuto y en los informes que lo acompañan. No disputó la autoridad del presidente bajo la Constitución, pero si una explicación suficiente es justo para cuestionar la justificación del presidente para remover al inspector general. Grassley citó los requisitos de que los presidentes notifiquen y expliquen la remoción de los inspectores generales 30 días antes de hacerlo. Pillon afirmó que Trump cumplió ese requisito. El presidente explicó que no tenía plena confianza en sus habilidades para servir como inspector general, dijo Pillon, explicando que el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. dictaminó que este lenguaje era suficiente como explicación cuando Obama eliminó a Gerald Walpin, quien había sido inspector general de la Corporación de Servicio Nacional y Comunitario en 2009. Grassley señaló que también se opuso a la eliminación de Walpin por parte de Barack Obama en ese momento. Grassley también discrepó con la decisión de Trump de nombrar a los inspectores generales en funciones que también son funcionarios designados políticamente de esas mismas agencias y que continúan desempeñando esos roles. La carta del Consejo de la Casa Blanca no aborda este evidente conflicto de intereses, dijo la declaración de Grassley. El Consejo estableció inspectores generales para servir al pueblo estadounidense, para ser vigilantes independientes y objetivos, no perros falderos de la agencia. Es la única forma en la que pueden ayudar a drenar el pantano de desperdicio, fraude y abuso arraigado de los burócratas no elegidos. La carta de Pillon promociona las calificaciones de los inspectores generales que actúan y señalaba que se coordinarán con los funcionarios pertinentes de la agencia, incluidos los funcionarios de ética de la agencia designados, para asegurarse que están desempeñando adecuadamente los deberes del inspector general. Siguiendo con las noticias, Biden afirma que la negativa de Trump a usar máscara es avivar las muertes. Joe Biden llamó al presidente Trump un tonto absoluto por no usar una máscara en público y por menospreciar a su rival demócrata por ponerse una máscara el día lunes mientras participaba en la ceremonia de colación de coronas en el Memorial Day en medio de la pandemia del coronavirus. Y el presunto candidato presidencial demócrata acusa en una entrevista de CNN el martes de que la negativa del presidente a usar máscara en público lo que va en contra de las pautas del coronavirus de su propio gobierno y es avivar las muertes. Mientras tanto, Biden usaba una máscara el día lunes, el presidente no se la puso mientras asistía a unos eventos públicos del Día de los Caídos. Se supone que el presidente debe dar el ejemplo. Ayer vi al presidente sin máscara y algunos burlándose del hecho de que yo usara una máscara. La verdad del asunto que yo creo que se supone que debes dar el ejemplo, dijo Biden en la entrevista el martes. El ex vicepresidente enfatizó en que Trump es un tonto absoluto por hablar de esa manera. Quiero decir que todos los principales doctores en el mundo dicen que debemos usar una máscara cuando estás en una multitud. Esto de los machos para un chico no debería ponerme en marcha, pero simplemente le cuesta la vida a la gente. Le está costando la vida a la gente, enfatizó Biden. Está avivando las muertes. Biden dijo que usar una máscara presenta y proyecta liderazgo y agregó: se supone que los presidentes deben liderar.
no involucrarse en la locura y ser falsamente masculinos. Después de la entrevista, el ex vicepresidente cambió su foto de perfil en Twitter a una foto en la que está usando una máscara el lunes. La secretaría de prensa de la Casa Blanca dijo a los periodistas durante la conferencia de prensa del martes que era peculiar que Biden no use una máscara dentro de la casa que comparte con su esposa, pero que decidió usar durante un evento público al aire libre el lunes. Sin embargo, es un poco peculiar que su sótano, justo al lado de su esposa, no esté usando una máscara, pero usa una al aire libre cuando está socialmente distante, así que creo que hubo una discrepancia allí. Pero los expertos de salud han recomendado repetidamente usar máscaras faciales cuando van a lugares públicos donde el distanciamiento social es imposible, pero dicen que es innecesario usar una máscara alrededor de la persona como miembros de la familia con quienes están en cuarentena. Biden también rechazó la entrevista de las recientes preguntas de Trump y su campaña sobre la agudeza mental del ex vicepresidente de 77 años. Cuando se le preguntó cómo iba a retroceder, Biden dijo: Mírame quiero decir, háblame sobre un tipo al que le falta un paso, dijo Biden sobre el presidente de 73 años, le falta algo, hombre. Estas fueron las noticias importantes de Estados Unidos. Si quieres seguir informado, por favor suscríbete a nuestro canal, te seguiremos.